Emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizadas palabras. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y la del sistema endocrino, pudiendo tener como fin el establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores u hormonas, que luego convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas. Poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Levenson, 1994. Etimología de emoción. Etimológicamente, el término emoción viene del latín emoto, que significa movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia. En psicología se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica, e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. Historia de la psicobiología de la emoción. Harlow describe el caso Phineas Gage. Phineas Gage fue un obrero de ferrocarriles que, debido a un accidente, sufrió daños severos en el cerebro, específicamente en parte del lóbulo frontal. Gage sufrió cambios notorios en su personalidad y temperamento, lo que se consideró como evidencia de que los lóbulos frontales eran los encargados de procesos relacionados con el comportamiento emocional, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. El caso de Gage es uno de los más famosos e influyentes de la neurociencia, debido a que jugó un papel crucial en el descubrimiento de los síndromes de comportamiento resultantes de la disfunción del lóbulo frontal. Neilan, 1999. Darwin. Charles Darwin, en su libro La expresión de las emociones en hombres y animales 1872, supuso que las respuestas faciales humanas evidenciaban estados emocionales idénticos en todos los seres humanos.
Relacionaba la expresión de la emoción con otras conductas y a todas ellas las hacía resultado de la evolución. A partir de ahí intentó compararlas en diversas especies. Sus ideas principales eran que las expresiones de la emoción evolucionan a partir de conductas, que dichas conductas si son beneficiosas aumentarán, disminuyendo si no lo son, y que los mensajes opuestos a menudo se indican por movimientos y posturas opuestas. Principio de antítesis. Teoría de James Lange. William James y Carl Lange propusieron simultáneamente, pero de forma independiente, en 1884 una teoría fisiológica de la emoción. La teoría de James Lange propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos a través del sistema nervioso somático. Hipótesis del hemisferio derecho. La hipótesis del hemisferio derecho fue propuesta a principios del siglo XX por Charles Mills 1912, quien afirmaba que la emoción y la expresión emocional están más representadas en el hemisferio derecho. Para Mills 1912, tanto la emoción como la expresión emocional se encontraban representadas en la corteza cerebral, la emoción por un lado en la región prefrontal, y la expresión emocional en la región mediofrontal. Este punto de vista, en el cual el hemisferio derecho está involucrado en todos los procesos de la emoción, fue posteriormente retomado por Sackey Migue 1978 y otros. Actualmente se cree que la especialización del hemisferio derecho se limita a su expresión y percepción. Teoría de Cannon-Bard. Propuesta por Walter Cannon como alternativa a la teoría de James Lange, Philip Bard la amplió y la difundió. Según esta teoría, los estímulos emocionales tienen dos efectos excitatorios independientes, provocan tanto el sentimiento de la emoción en el cerebro, como la expresión de la emoción en los sistemas nerviosos autónomo y somático. Síndrome de Kluver-Bucy. En 1937, Kluver y Bucy demostraron el papel fundamental de las estructuras del lóbulo temporal en las emociones. Les retiraron a monos rhesus los dos lóbulos temporales, y se produjeron una serie de conductas síndrome de Kluver-Bucy, a incremento del comportamiento de exploración. B. Pérdida de la reactividad emocional. C. Hipersexualidad. D. Tendencia a examinar objetos con la boca, y ecoprofagia. Estudios posteriores demostraron que los trastornos emocionales del síndrome Kluver-Bucy podían generarse al extirparse solo la amígdala, por lo que la investigación sobre el control emocional se centró en el papel de esta estructura. En 1937, James Papez sugirió un esquema anatómico para el circuito neural de la emoción, conocido como el circuito de Papez. El circuito comienza cuando un estímulo emocional se presenta. Este llega directamente al tálamo, de donde va a la corteza sensorial y al hipotálamo. Cuando la información proveniente de estas dos estructuras es integrada por la corteza cingulada ocurre la experiencia emocional, es decir, las sensaciones se convierten en percepciones, pensamientos y recuerdos. Papez demostró que la corteza cingulada y el hipotálamo están interconectados mediante el núcleo anterior del tálamo, el hipocampo y los cuerpos mamilares, y que estas conexiones son necesarias para el control cortical de la expresión emocional. Reacción defensiva afectiva. Hess y Brugger acuñaron el término reacción defensiva afectiva para describir los comportamientos producidos por la estimulación del hipotálamo en gatos, en particular, enjorobarse, aplanar las orejas, mostrar los dientes, gruñir, sacar las garras,
piloerección, erizamiento de los pelos y midriasis, abertura de la pupila marcada. Hess y Brugger sugirieron que, así como la defecación y el vuelo eran manifestaciones típicas del miedo, la reacción de defensa era la expresión de la ira. La importancia de los estudios de Hess y Brugger radica en que demostraron que, si se estimula el hipotálamo eléctricamente, se pueden obtener reacciones emocionales. El sistema límbico de MacLean. Entre los trabajos que inspiró el circuito de Papez se encuentra el sistema límbico de MacLean, el cual es un modelo anatómico con mayor sustento. El modelo de MacLean integró las ideas de Papez y Cannon y Bard, con los hallazgos de Kluber y Bussy. Para MacLean, la arquitectura del cerebro consiste en 3 sistemas cerebrales, que caracterizan un desarrollo evolutivo. El primer sistema consiste en el cerebro reptiliano, con el cual se pueden observar emociones primitivas como la agresión y el miedo. El segundo sistema es el antiguo cerebro de mamífero, el cual aumenta las respuestas emocionales del cerebro reptiliano como la agresión, además de elaborar las emociones sociales. Este sistema cerebral incorpora componentes del circuito de Papez: hipotálamo, tálamo, hipocampo y la corteza cinghialer, con estructuras importantes como la amígdala y la corteza prefrontal. El tercer sistema, el nuevo cerebro de mamífero, consiste en la neocorteza, la cual representa la interfaz de la emoción con la cognición. MacLean propuso que las sensaciones producen cambios corporales. Estos cambios regresan al cerebro, donde son integrados con la percepción y se generan las experiencias emocionales, una postura que puede considerarse neojamesiana. Teoría de la activación cognitiva de Schachter-Singer. Stanley Schachter y Jerome Singer, al igual que Cannon, aceptaban que la realimentación no es lo suficientemente específica para determinar qué emoción sentimos en una situación determinada, pero, como James, creían que también era importante. Su idea era que la retroalimentación de la activación física es un buen indicador de que ocurre algo significativo, incluso cuando no sea capaz de comunicar exactamente qué ocurre. Una vez que detectamos la activación física mediante el feedback, intentamos examinar nuestras circunstancias. A partir de la evaluación cognitiva de la situación, se clasifica la activación. La clasificación de la activación es lo que determina la emoción que sentimos. Por lo tanto, según Schachter y Singer, la cognición llena el vacío entre la falta de especificidad de la retroalimentación física y los sentimientos. Estímulo, después activación, luego cognición y después sentimiento. Debate Sajón-Cláceres sobre la cognición y la emoción. Los sistemas afectivos y cognitivos eran en gran parte independientes y que el afecto es más potente y se presenta primero. Cláceres sostiene que el pensamiento es una condición necesaria de la emoción. Se opone, por lo tanto, a la postura adoptada por Sajón, considerando que el trabajo de este refleja 2 malentendidos generalizados sobre lo que se entiende por procesos cognitivos en la emoción: una evaluación cognitiva de la importancia de un encuentro para un bienestar. La evaluación es necesariamente intencional, racional y consciente. La búsqueda de pruebas de que la emoción tiene diferentes patrones en el sistema nervioso autónomo se recuperó con la publicación del artículo Autonomic Nervous System Activity Distinguished Anonymous. En este artículo, Ekman y colaboradores 1983 propusieron patrones de la emoción diferentes para 6 emociones, que son universales y biológicamente básicas, las cuales son:
Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo, alegría, diagonal, felicidad. Estas se convirtieron en la lista de emociones básicas con mayor aceptación, conocidas incluso como las 6 grandes emociones. Se consideraron básicas en 2 formas, 1 psicológica y 2 biológicamente, debido a que no contienen otras emociones con prelación, y que son innatas. Ekman y colaboradores influyeron en la investigación subsecuente, en la búsqueda de patrones de la emoción con diferentes respuestas en el sistema nervioso autónomo, que dieron soporte al punto de vista de las emociones básicas. Aunque, estudios posteriores dicen que el grado de especificidad del sistema nervioso autónomo puede ser dependiente del contexto, por lo que persiste el debate, incluso acerca de la existencia misma de emociones básicas. Barrett, 2006. Los resultados de un metaanálisis sugieren que las emociones negativas y positivas pueden ser diferenciadas en el sistema nervioso autónomo, pero no necesariamente emociones específicas. En contraste, otro metaanálisis mostró una considerable especificidad autonómica del miedo frente a la ira. Inteligencia emocional. Salovey y Mayer definen la emoción como un conjunto de metahabilidades que pueden ser aprendidas y estructuran el concepto en torno a 5 dimensiones básicas referidas al conocimiento de las propias emociones, a la capacidad de autocontrol, a la capacidad de automotivación, al reconocimiento de las emociones de los demás y al control de las relaciones. La inteligencia emocional parece contribuir a aumentar la competencia social, mediante la empatía y el control emocional, incrementando la sensación de eficacia en las acciones que se acometen. La combinación del cociente intelectual y el cociente emocional es la idea básica de la denominada psicología positiva respecto al aprendizaje. En ella se establece que la motivación tiene un carácter emocional. Por ello, el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje. Se resalta que es el equilibrio, y no su ausencia o exceso emocional. Pues estados de ánimo bajo o demasiados intensos conducen a dificultar el aprendizaje. Esta es la base de la ley de Yerkes-Dobson, quienes demostraron matemáticamente la relación entre la emoción y el aprendizaje representándola como una U invertida, a poca activación emocional, poco aprendizaje. Muestra que, si la activación emocional se incrementa, se eleva el aprendizaje hasta un punto óptimo a partir del cual, si se sigue aumentando, el aprendizaje disminuye. Desarrollo emocional humano. Según Vizquerra 2006, el desarrollo de las emociones en el ser humano presenta las siguientes etapas. Primeros meses. Desde los primeros meses, el bebé tiene la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas. Es preciso considerar que la experimentación de las emociones es previa a la capacidad de expresarlas. Niñez, hacia los 2 años, son capaces de demostrar empatía, es decir, reflejar el sentimiento del otro, sin necesariamente comprenderla. Mientras que, aproximadamente a los 4 años, pueden reconocer las emociones básicas, y también entienden cómo estos sentimientos generan diferentes respuestas. Adolescencia. En esta etapa se enfatiza la parte social en el reconocimiento de emociones, en ese sentido se va desarrollando la autovaloración a partir de la interacción con los demás. Adicionalmente, ya consideran que todas las emociones son aceptables, las diferentes respuestas o reacciones que provocan las emociones pueden ser buenas o malas, es por eso por lo que, entre los 11 y 15 años, se reconocen las emociones propias y las de otras personas, así como las reglas de expresión. Sin embargo, en esta etapa, se experimentan problemas en el manejo de las emociones. Adultez. En la adultez, ya se espera que el sujeto tenga la capacidad de identificar y reconocer las emociones propias y las ajenas, así como ejercer control adecuado de estas, teniendo en consideración la inteligencia emocional. En síntesis, con el paso de la edad, se generan diversos cambios de las emociones, y estos impactan sobre la concepción del sí mismo y el entorno. En ese sentido, durante el desarrollo emocional, la cultura y la sociedad tienen gran influencia en las emociones, ya que regulan su expresión.